Cuando un cuerpo apareció debajo del Támesis congelado durante la bulliciosa feria de heladas, la mayoría lo llamó un trágico accidente. Pero la señorita Marple sabía mejor. Esto no era un contratiempo. Detrás del frío invierno de Londres yacía un viejo secreto, y alguien estaba desesperado por enterrarlo, en hielo y silencio. El invierno de ese año había sido poco común, y el estanque de praderas largas yacía sólido como una hoja del mejor vidrio. La señorita Jane Marple, envuelta en su abrigo de lana más cálido y llevando un bastón resistente, se abrió camino cuidadosamente a lo largo del camino endurecido por las heladas que conducía desde el pueblo propiamente dicho hasta lo que alguna vez había sido simplemente un tramo de agua tranquilo, donde los niños navegaban botes de papel en verano. Ahora, sin embargo, el estanque se había transformado en algo completamente más festivo. El comité parroquial, liderado por la incansable señora Dolly Bantry, había decidido que St. Mary me debía tener su propia feria de hielo, compuestos de madera dispuestos en filas alegres, un carrusel accionado a mano que crujía alegremente en el aire fresco, y, lo más emocionante de todo, una exhibición de patinaje artístico que sería juzgada por nada menos que Claude Armitage, el renombrado campeón retirado cuyo nombre había aparecido alguna vez en las páginas deportivas de The Times. Jane, querida, simplemente debes ver esto, llamó la señora Bantry, su aliento formando pequeñas bocanadas de vapor en el aire frío mientras se apresuraba hacia su amiga. Todo el asunto es bastante mágico, como entrar en una novela de Dickens. ¿No crees? La señorita Marple sonrió gentilmente, sus agudos ojos azules observando la escena con una atención cuidadosa que se había vuelto una segunda naturaleza con los años. Las linternas colgadas entre postes altos lanzaban un cálido brillo dorado sobre el hielo, y ya los primeros visitantes comenzaban a reunirse. Los niños presionaban sus narices contra las ventanas de vidrio del puesto de dulces, mientras sus padres examinaban la artesanía exhibida en los stands. De hecho, es encantador, Dolly, asintió la señorita Marple, aunque algo en su tono sugería que observaba más que el mero encanto. Y veo que el joven Benparetta ha estado trabajando duro para garantizar nuestra seguridad. En efecto, el carpintero del pueblo se encontraba cerca de la orilla del estanque, su robusto marco inclinado sobre lo que parecía ser un taladro de algún tipo. Mientras observaban, perforó el hielo con precisión metódica, creando un agujero circular ordenado, de quizás 6 pulgadas de diámetro. Luego de medir con una regla de madera, empacó el agujero con nieve fresca, aplanándola hasta que la superficie pareciera intacta. Agujeros de seguridad, explicó el reverendo Leonard Clement, que se había acercado con su característico paso tranquilo. Ben está probando el grosor del hielo a intervalos regulares. No se puede ser demasiado cuidadoso con tanta gente, especialmente con la exhibición de patinaje programada para esta noche. La señorita Marple asintió pensativamente, observando cómo Ben se desplazaba a otro punto a varios metros de distancia y repetía el proceso. Había algo metódico en sus movimientos, casi ritualista en su precisión. Notó que era especialmente cuidadoso al tapar los agujeros con nieve, asegurándose de que cada uno quedara perfectamente nivelado con la superficie circundante. «Qué minucioso de su parte», murmuró, y luego agregó con la leve curiosidad que a menudo precedía a sus observaciones más astutas. «Aunque me pregunto por qué elige cubrir los agujeros con tanto esmero. Seguramente, si son solo para pruebas, sería más simple dejarlos abiertos». El reverendo pareció perplejo por un instante. «Supongo que lo hace para evitar que alguien caiga por accidente. Ya sabe lo traicionero que puede ser el hielo, particularmente para los incautos». «Por supuesto», respondió amablemente la señorita Marple, aunque su mirada permanecía fija en el trabajo metódico de Ben. A medida que avanzaba la tarde, la feria cobró vida con risas y conversaciones. El carrusel giraba sin cesar. Sus caballos pintados se elevaban y descendían al son de una caja musical tintineante. Los niños patinaban en círculos tambaleantes cerca de los bordes del estanque, mientras que los más experimentados se deslizaban con mayor seguridad hacia el centro, donde se había construido una plataforma elevada para el jurado. Claude Armitage llegó poco después de las 4. Era un caballero distinguido de quizás 60 años, con cabello plateado peinado cuidadosamente y botas de patinaje pulidas hasta un alto brillo. Se movía con una gracia fluida que revelaba su pasado como campeón, incluso en su andar cotidiano.
La señorita Marple lo observó con interés mientras avanzaba por el estanque, saludando a varios vecinos y examinando las instalaciones improvisadas con ojo profesional. Una gran celebridad, ¿no?, comentó la señora Bantry, siguiendo la mirada de su amiga. Debo decir que fue bastante inteligente del comité asegurar sus servicios, aunque entiendo que hubo cierta dificultad con su tarifa. Oh, dijo la señorita Marple, con un tono suavemente inquisitivo. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Los fondos parroquiales no son ilimitados, y creo que Vempareta esperaba un pago por adelantado por su carpintería. Algo sobre la plataforma de los jueces y la construcción de la caseta. Aún así, estoy segura de que todo saldrá bien al final. La señorita Marple archivó esa información con el mismo cuidado que había dedicado a la técnica de perforación de Ben. En su experiencia, los problemas financieros solían generar complicaciones inesperadas, especialmente en comunidades pequeñas donde todos conocían los asuntos de todos. Al caer el sol y encenderse las linternas, la exhibición de patinaje comenzó con entusiasmo. La primera pareja en entrar al hielo fue Hannah Armitage, la sobrina de Claude, en compañía de un joven del pueblo vecino de Match Benham. Claude parecía reconsiderar una nota, su pluma flotando sobre el papel antes de hacer una pequeña alteración. Algunos podrían decir demasiado, particularmente cuando se trataba de ciertos competidores. Antes de que la señorita Marple pudiera seguir ese comentario intrigante, la última pareja tomó el hielo. Su actuación fue recibida con un aplauso entusiasta de la multitud reunida, y Claude Armitage hizo sus notas finales con un gesto decidido. Luego levantó su silbato y dio una fuerte explosión que marcó el final de la competencia. Lo que sucedió después sería discutido y debatido en ese temerime durante muchos años. Claude Armitage, con su portapapeles bajo el brazo, comenzó a patinar hacia la plataforma del jurado con la misma gracia fluida que lo había caracterizado toda la noche. Las linternas se iluminaron aún más cuando alguien ajustó la iluminación para la ceremonia de premiación. Y justo en ese instante de brillante iluminación, la multitud se preparó para presenciar el anuncio de los ganadores. Pero cuando la luz se estabilizó y los ojos se dirigieron ansiosos hacia la plataforma, Claude Armitage simplemente ya no estaba allí. El silencio que siguió fue profundo, y de alguna manera, terrible. La señorita Marple había sido testigo de muchos sucesos extraños en su larga vida, pero la desaparición completa de un hombre a la vista de quizás 50 personas no estaba entre ellos. La multitud se quedó congelada por un momento, como si ellos también hubieran sido convertidos en hielo, sus ojos buscando en la superficie reluciente del estanque alguna señal del juez desaparecido. ¿A dónde demonios se ha ido?, exigió la señora Bantry, su voz atravesando el murmullo silencioso que comenzaba a ondularse a través de la reunión. Él estaba allí hace un momento, patinando hacia la plataforma. El inspector Slack, que había estado disfrutando de una taza de vino caliente cerca del carrusel, se abrió paso entre la multitud con esa manera oficial que la señorita Marple había llegado a conocer tan bien. Su rostro llevaba la expresión de un hombre que encontraba al mundo consistentemente más problemático de lo que tenía derecho a ser. Ahora, ¿qué es todo esto de alguien que falta?, exigió, su aliento humeando en el aire frío. Seguramente el hombre simplemente se fue detrás de uno de los puestos por un momento. La gente no desaparece en el aire. Pero él estaba en el hielo, protestó Hannah Armitage, aún con su vestido de patinaje bajo un abrigo arrojado apresuradamente. Su rostro estaba pálido, ya fuera por el frío o por preocupación. El tío Claude patinaba directamente hacia la plataforma de jueces. Todos lo vimos. La señorita Marple se encontró estudiando a la joven con la cuidadosa atención que reservaba para los rompecabezas particularmente interesantes. La angustia de Hannah parecía genuina, pero había algo en su manera que sugería emociones más complejas que la simple preocupación por un pariente perdido. Quizás, sugirió suavemente, deberíamos organizar una búsqueda adecuada. El hielo es bastante extenso y, con las linternas creando sombras tan dramáticas, es posible que el señor Armitage simplemente se haya movido a un área donde no es fácilmente visible. El inspector Slack asintió a regañadientes. Lo suficientemente sensato. Tú allí, Vempareta. Sabes de este estanque mejor que nadie. ¿Hay alguna área en la que el hielo pueda ser menos confiable? Vempareta, que había estado un poco apartado del grupo principal,
dio un paso adelante con evidente renuencia. Su rostro estaba sonrojado, aunque era difícil determinar si por frío o por alguna otra emoción. El hielo es sólido en todo momento, dijo con firmeza. Lo probé a fondo, como todos ustedes fueron testigos. No hay lugar donde un hombre pueda caer, si eso es lo que sugiere. Sin embargo, dijo el reverendo Clement con su manera diplomática, tal vez deberíamos buscar sistemáticamente. El estanque es grande. Con tanta gente y puestos, es muy posible que el señor Armitage simplemente se haya salido de nuestra línea de visión. Se organizaron en grupos, cada uno tomando una sección del estanque y sus alrededores. La señorita Marple se encontró emparejada con el joven doctor Haydock, quien había llegado justo cuando comenzaba la búsqueda. Juntos caminaron cuidadosamente sobre el hielo, sus pasos resonando huecos en el aire nítido. «Negocios extraordinarios», murmuró el doctor Haydock mientras miraban detrás del puesto de cacao dirigido por Mordy Spence. «Aunque supongo que debe haber una explicación perfectamente racional». «De hecho», saludó la señorita Marple, aunque su tono sugería que no estaba completamente convencida de esa racionalidad. «Dime, doctor, examinaste el hielo antes, ¿no? Por cuestión de precaución médica». «Ciertamente lo hice. No se puede ser demasiado cuidadoso con tanta gente, especialmente los ancianos y los niños. La superficie es notablemente uniforme, debo decir». El joven Paretta hizo un excelente trabajo en sus preparativos. Continuaron su búsqueda, revisando metódicamente cada puesto y cabina, pero no encontraron rastro del juez desaparecido. Otros grupos informaron resultados similares. A medida que pasaban los minutos, el misterio solo se profundizaba. Fue Eric Lovell quien hizo el primer descubrimiento significativo. Había estado buscando cerca de la orilla del estanque, donde el hielo se encontraba con las cañas congeladas, cuando gritó bruscamente: «Aquí. Encontré algo». Los buscadores convergieron en su posición, y la señorita Marple fue una de las primeras en llegar. Allí, tendida sobre el hielo, a unas 10 yardas de donde se había visto por última vez a Claude Armitage, yacía una sola mitón. Estaba hecho de lana fina, azul marino, con un pequeño monograma bordado en hilo de plata. «Es del tío Claude», dijo Hannah de inmediato, su voz apenas por encima de un susurro. «Le di ese para Navidad el año pasado». El inspector Slack examinó la mitón cuidadosamente, dándole vueltas en sus manos. «Bueno, eso es algo al menos. Pero ¿cómo llegó a estar aquí? ¿Y dónde está el hombre que la llevaba?» La señorita Marple estudió el hielo circundante con la atención metódica que podría haberle dado a una pieza de tejido particularmente compleja. La superficie era uniforme, sin señales de lucha ni perturbación. Sin embargo, algo sobre la escena la inquietaba, aunque no podía identificar de inmediato qué era. «Hay algo que no está bien en esto». Slack parecía escéptico, pero había aprendido a lo largo de los años a prestar atención a las observaciones de la señorita Marple, por improbables que parecieran al principio. «¿En qué tipo de cosas estás pensando?» «No estoy completamente segura, pero considera esto. Si el señor Armitage simplemente dejó caer su mitón mientras patinaba, estaría en el camino donde patinaba. Sin embargo, esta mitón está a cierta distancia del trayecto directo entre donde se lo vio por última vez y la plataforma de jueces». El doctor Haydock asintió pensativamente. «Ese es un buen punto. Y hay otra cosa que me parece extraña. En un clima tan frío, un hombre se daría cuenta de inmediato si perdiera una mitón. La exposición sería bastante incómoda. A menos que», dijo Ben Paretta, que había estado escuchando con obvia incomodidad, estuviera distraído por algo más. Tal vez vio algo en el hielo que le preocupaba y fue a investigar. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó el inspector Slack. Ben se encogió de hombros, evitando la mirada de los demás. «Podría ser cualquier cosa. Una grieta en el hielo, tal vez. O alguien en apuros». El señor Armitage era el tipo de hombre que no dudaría en ayudar si veía a alguien con problemas. La señorita Marple encontró esta explicación extrañamente insatisfactoria, aunque no podía decir de inmediato por qué. Caminó lentamente por el área donde se había encontrado la mitón, sus agudos ojos escaneando el hielo en busca de cualquier señal de perturbación. «Qué curioso», murmuró, deteniéndose junto a una sección de hielo que parecía ligeramente diferente de la superficie circundante. «Doctor, ¿diría usted que esta área se ve igual que el resto?»
El doctor Haydock se unió a ella, arrodillándose cuidadosamente para examinar el hielo más de cerca. Ahora que lo mencionas, parece haber una ligera diferencia en la textura. Esta sección parece algo más polvorienta, si eso tiene sentido. ¿Polvorienta? El tono del inspector Slack era escéptico. Es hielo, ¿no? ¿Cómo puede el hielo estar polvoriento? Nieve, dijo la señorita Marple simplemente. Esta área ha sido cubierta con nieve suelta, mientras que el resto del estanque ha sido barrido para patinar. Y mira aquí, señaló con la punta de su bastón. La nieve parece haber sido perturbada, y luego alisada nuevamente. El pequeño grupo permaneció en silencio por un momento, cada uno tratando de comprender las implicaciones de este descubrimiento. Fue Hannah quien habló primero, su voz apretada por una emoción que podría haber sido miedo. ¿No estás sugiriendo que el tío Claude está debajo del hielo? No estoy sugiriendo nada, aún, respondió suavemente la señorita Marple. Pero sí creo que deberíamos examinar esta área con más cuidado, a la luz del día. Estas linternas crean sombras tan dramáticas, y es muy posible que nos perdamos algo importante, dijo la señorita Marple. El inspector Slack asintió de mala gana. Muy bien. Continuaremos la búsqueda por otra hora. Luego la reanudaremos a primera hora. Pero sigo diciendo que probablemente haya alguna explicación perfectamente ordinaria para todo esto. Mientras se preparaban para continuar la búsqueda esa noche, la señorita Marple se encontró de pie una vez más en el lugar donde se había hecho el descubrimiento. Aún no lograba precisar qué era exactamente lo que le perturbaba. Largas sombras cruzaban el estanque congelado, donde las festividades de la noche anterior habían terminado de forma tan extraordinaria. La noche anterior, el aire de la mañana, un parche de nieve suelta y polvorienta, que parecía haberse dispersado deliberadamente. La nieve era diferente a la que la rodeaba, más ligera en textura y recientemente perturbada. Con suavidad, lo empujó con su bastón, notando cuán fácilmente cedía bajo la presión. Fue entonces cuando vio algo más que la sorprendió por su importancia. Todo el área alrededor del parche de nieve estaba sorprendentemente libre de huellas, a pesar de que numerosas personas habían recorrido el estanque la noche anterior. Era como si aquel lugar en particular hubiera sido cuidadosamente evitado, o cuidadosamente atendido después de la partida de los buscadores. La señorita Marple se incorporó lentamente, su mente procesando las implicaciones. Caminó en un círculo cuidadoso alrededor del parche, examinando el hielo desde todos los ángulos. El sol matutino, aunque pálido, proporcionaba suficiente luz para revelar variaciones sutiles en la superficie, invisibles durante la noche a la luz de las linternas. Jane, querida, ¿qué demonios estás haciendo aquí a esta hora tan impía? La voz pertenecía a la señora Bantry, que se acercaba por el hielo con el paso determinado de alguien que no había dormido bien y estaba resuelto a hacer algo al respecto. Buenos días, Dolly, respondió la señorita Marple amablemente. Me encontré incapaz de dormir y pensé que quizá una nueva perspectiva resultaría esclarecedora. La señora Bantry se unió a su amiga junto al parche de nieve. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. ¿Y ha resultado esclarecedora? Tal vez, dijo la señorita Marple pensativa. Dime, Dolly, cuando organizas fiestas en tu jardín, ¿no descubres que los detalles más importantes se hacen evidentes solo después de que los invitados se han marchado? La señora Bantry frunció el ceño, confundida. Bueno, sí, supongo que es cierto. Uno nota cosas durante la limpieza que pasaron desapercibidas durante el evento. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el pobre señor Armitage? Como respuesta, la señorita Marple levantó su bastón y lo dejó caer con firmeza en el centro del parche de nieve. La reacción fue inmediata y sorprendente. En lugar de encontrar la resistencia sólida esperada del terreno congelado, el bastón cayó repentinamente a través de una capa delgada de hielo, cubierta de nieve suelta. ¡Cielos!, exclamó la señora Bantry, retrocediendo involuntariamente. Hay un agujero ahí. En efecto, afirmó la señorita Marple, usando su bastón para explorar cuidadosamente los bordes de la abertura. Y no es natural, me atrevería a decir. Slack llegó con 2 agentes, junto con el Dr. Haydock. Todos examinaron el agujero oculto con diversos grados de interés profesional y desconcierto. Debajo de una lona y un montón de herramientas, había una sierra de hielo operada a mano,
aún con virutas frescas. Vamparetta, que había estado observando, levantó la mano tímidamente. A medida que el agujero se ampliaba, más detalles se hicieron evidentes, y la resistencia fue inmediata. «Querido Dios», susurró el doctor Haydock, agachándose de inmediato para examinar el cuerpo. La señorita Marple se quedó en silencio junto al agujero. Su mente trabajaba la secuencia de eventos que debieron llevar a esa terrible conclusión. El posicionamiento preciso del agujero, su meticuloso ocultamiento con nieve, y el estado no perturbado de la víctima, todo sugería un crimen planeado con cuidado. «Inspector», dijo suavemente, «creo que descubrirá que el señor Armitage no se ahogó». Slack la miró con rapidez. «¿Qué la hace pensar eso?» «Varias cosas, pero más particularmente, el hecho de que su silbato sigue entre sus dientes. Un hombre que se ahoga habría jadeado por aire. No, el silbato habría caído de inmediato». El doctor Haydock, que realizaba un examen preliminar, levantó la vista con gravedad. «La señorita Marple tiene razón. Hay signos de trauma por fuerza contundente en la cabeza y los pulmones contienen relativamente poca agua. Necesitaré realizar una autopsia adecuada, pero mi evaluación inicial sugiere que el señor Armitage estaba inconsciente, posiblemente muerto, antes de entrar al agua». Las implicaciones cayeron sobre el grupo como una niebla fría. Lo que había comenzado como una misteriosa desaparición se había convertido en un asesinato cuidadosamente planeado y ejecutado. Esa tarde, el sol arrojaba largas sombras sobre la estación de policía cuando el doctor Haydock salió de su examen del cuerpo de Claude Armitage. Su expresión era grave. El inspector Slack, que paseaba con impaciencia, se abalanzó sobre él para obtener información. «Bueno, doctor, ¿qué puede decirnos?» El doctor Haydock se quitó las gafas y las limpió con cuidado, un hábito que la señorita Marple había observado que usaba antes de entregar noticias particularmente graves. La causa de la muerte fue trauma por fuerza contundente en la cabeza, provocado por algo estrecho y pesado. El golpe fue muy fuerte. Seguramente dejó al señor Armitage inconsciente de inmediato. ¿Y el ahogamiento?, preguntó Slack. «Secundario, si es que ocurrió». La víctima estaba claramente inconsciente al entrar en el agua, y posiblemente ya estaba muerta. Hay muy poca agua en los pulmones, lo que refuerza esa teoría. La señorita Marple, que había escuchado en silencio desde su silla junto a la ventana, se inclinó hacia adelante, interesada. El patrón de la herida sugiere algo cilíndrico, quizá de unos 3 centímetros de diámetro, con una superficie relativamente suave. No parece ser un atizador o un implemento doméstico común, sino algo más especializado. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Qué tipo de implemento especializado? No puedo decir con certeza, pero lo que sea que golpeó al señor Armitage fue usado con considerable conocimiento de la anatomía. El golpe fue preciso, como si el agresor supiera exactamente dónde golpear. Un breve silencio siguió mientras el grupo asimilaba la gravedad de esa información. La señorita Marple repasaba mentalmente a las personas que habían estado presentes en la feria de hielo, considerando quién podría haber tenido acceso a semejante arma. «Hay algo más», continuó el doctor Haydock, sacando un pequeño sobre de su abrigo. «Encontré estas fibras atrapadas en las cuchillas del patín de la víctima. Franela roja, por el aspecto, y bastante reciente». El inspector Slack examinó las fibras cuidadosamente. «Franela roja», dice. «Interesante. No recuerdo haber visto a nadie con franela roja en la feria anoche. Quizá no como prenda», sugirió la señorita Marple con cautela. «Pero la franela roja tiene muchos usos. A menudo se emplea como trapo de limpieza, especialmente en talleres donde se trabaja con acabados delicados». «¿Como carpintería?», preguntó Slack. «Entre otras cosas, sí. Pero conviene considerar todas las posibilidades antes de sacar conclusiones». El inspector asintió, sombrío. «Es hora de comenzar a interrogar a los sospechosos, y creo que todos sabemos quién debe estar en la parte superior de esa lista». La primera persona llamada a declarar fue Hannah Armitage, sobrina de Claude, y una de las competidoras de patinaje. Se sentó en la pequeña sala de entrevistas con la dignidad compuesta de alguien que había sido criado para mantener el comportamiento adecuado en todas las circunstancias. Aunque la señorita Marple notó el ligero temblor en sus manos mientras se quitaba los guantes. «Señorita Armitage», comenzó el inspector Slack,
Necesito preguntarle sobre su relación con su tío. El tío Claude era muy querido para mí, respondió Hannah, su voz estable a pesar de la tensión obvia. Había sido como un padre desde que mis padres murieron cuando yo era bastante joven. Y su patrimonio. Entiendo que era su heredera principal. Un rubor de color subió a las mejillas de Hannah. Sí, ese era mi entendimiento. Aunque el tío Claude había mencionado recientemente que estaba considerando algunos cambios en su testamento. Se había interesado en causas benéficas últimamente. Después de que Hannah fue despedida, Ben Paretta fue traído. El carpintero parecía claramente incómodo. Sus grandes manos jugueteaban con su gorra mientras se acomodaba en la silla frente al inspector Slack. Su rostro se oscureció ligeramente. Es cierto. Trabajé en las instalaciones de patinaje y también hice algunas reparaciones en su casa. He estado esperando casi 3 meses para el pago. Eso debe haber sido frustrante. Lo fue. Pero el señor Armitage siempre fue bueno con eso. A veces tardaba, pero siempre pagaba. La señorita Marple estudió la cara de Ben con cuidado. Dígame, señor Paretta, sobre los trapos de franela roja que usa en su taller. ¿Todavía están allí? Ben parecía sorprendido. ¿Franela roja? Bueno, uso todo tipo de trapos para diferentes propósitos. Algunos son rojos, supongo. ¿Por qué lo pregunta? Solo curiosidad por sus métodos. ¿Encuentra la franela roja particularmente efectiva para ciertos tipos de trabajo? Es buena para aplicar aceite de linaza y esas cosas. No deja pelusa como otros materiales. Ben hizo una pausa, luciendo confundido. Pero no veo que tiene que ver eso con nada. La tercera persona entrevistada fue Morty Spence, la mujer que había operado el puesto de cacao. Era una mujer delgada y nerviosa, de unos 50 años, con el aire ligeramente acosado de alguien que había estado manejando circunstancias difíciles durante muchos años. Señora Spence, dijo el inspector Slack suavemente, entiendo que tenía algo de historia con el señor Armitage. La cara de Morty se tensó. No yo, inspector. Fue mi hermana quien se relacionó con él hace años. Pero eso es historia antigua. Sin embargo, debió haber tenido sentimientos al verlo de nuevo después de todos estos años. De hecho los tuve, pero no el tipo de sentimientos que conducirían al asesinato. Si eso es lo que está sugiriendo. La voz de Morty se hizo más firme. Mi hermana se casó con un buen hombre y tuvo una vida feliz. Mejor de lo que habría tenido con Claude Armitage, diría yo. La señorita Marple intervino con una suave pregunta. Proporcionó los refrescos para la feria, ¿verdad? Eso debió haber sido una empresa bastante considerable. Lo fue, de hecho. Llevé mi estufa portátil, varios contenedores grandes de cacao, además de sándwiches y demás. Todo mantenido en una caja cerrada para evitar robos, y todo permaneció seguro durante toda la noche. Morty dudó un momento. Bueno, casi todo. Esta mañana noté que alguien había estado en mis suministros. La cerradura fue forzada y faltaban varios artículos. El inspector Slack levantó la vista bruscamente. ¿Qué tipo de artículos? Un gran termo, principalmente. Era uno antiguo que había pertenecido al padre de Ben Paretta. En realidad, Ben me lo había prestado por la noche porque mis propios contenedores no eran suficientes. La entrevista final fue con Eric Lell, el entrenador de patinaje cuya pareja Claude había puntuado negativamente la temporada anterior. Era un hombre de unos 40 años, con la complexión delgada de un exatleta, aunque su actitud sugería a alguien que no se había ajustado por completo a la vida fuera del ámbito competitivo. Señor Lell, comenzó el inspector Slack, entiendo que tuvo algunos desacuerdos profesionales con el señor Armitage. La mandíbula de Eric se apretó. Claude podía ser difícil. Tenía opiniones muy fuertes sobre la técnica de patinaje, y no era tímido para expresarlas. Algunas de sus decisiones de juicio fueron cuestionables en mi opinión profesional, incluida la puntuación que le dio a mi pareja la temporada pasada. Fue particularmente injusto. ¿Y anoche? Preguntó en voz baja la señorita Marple. ¿Cómo se sintió con respecto al juicio del señor Armitage? Eric pareció sorprendido. En realidad, pensé que fue bastante justo. Más generoso de lo que esperaba, particularmente con mi pareja actual. Parecía haber reconsiderado algunas de sus posturas anteriores. Después de concluir las entrevistas, el inspector Slack, la señorita Marple y el doctor Haddock
se reunieron en la oficina del inspector para revisar lo que habían aprendido. Entonces, tenemos 4 sospechosos obvios, resumió Slack. Hannah, que se arriesgaba a perder su herencia. Ben, a quien se le debía dinero y tenía acceso al hielo. Morty, que tenía una queja familiar y cuyos suministros fueron manipulados. Y Eric, que tenía razones profesionales para no gustar de la víctima. Y todos ellos tenían oportunidades, agregó el Dr. Haddock. Todos estaban presentes en el estanque. Necesitamos considerar la evidencia con más cuidado. Las fibras de franela roja, el termo faltante, más particularmente, el método empleado. Este no fue un crimen pasional, sino algo planeado con considerable cuidado y conocimiento. ¿Qué está pensando, señorita Marple?, preguntó el inspector Slack. Estoy pensando, respondió lentamente, que necesitamos examinar ese termo con mucho cuidado. Sospecho que tiene una historia muy interesante que contar. La mañana siguiente trajo consigo una nevada ligera que amenazaba con borrar cualquier evidencia que pudiera permanecer en el estanque congelado. La señorita Marple, consciente de esta posibilidad, se había levantado temprano y se dirigió una vez más al Meadow Pond, esta vez acompañada por el inspector Slack y el sargento Lake, un joven cuyo entusiasmo por el trabajo de detective solo era igualado por su tendencia a pasar por alto los aspectos más sutiles de la investigación criminal. Ahora, señorita Marple, dijo el inspector Slack mientras se acercaban a la escena, usted mencionó ayer que quería examinar el área con más cuidado. ¿Qué estamos buscando exactamente? Huellas, inspector. O más bien, la historia que las huellas cuentan cuando se sabe cómo leerlas correctamente. El estanque presentaba un cuadro curioso en la luz de la mañana. La nieve que había caído durante la noche era ligera, pero suficiente para resaltar las diversas pistas que se cruzaban en el hielo. La mayoría eran claramente identificables, las botas pesadas de los agentes que habían trabajado para recuperar el cuerpo, los pasos más ligeros de los diversos funcionarios que habían examinado la escena, y el camino cuidadoso que la señorita Marple había tomado durante sus investigaciones. Pero había un conjunto de huellas que capturó de inmediato su atención. Sargento Lake, dijo, señalando con su bastón, ¿sería tan amable de seguir ese sendero en particular para mí? El que conduce desde el banco hacia el centro del estanque. El sargento Lake se alejó con entusiasmo obediente, siguiendo un conjunto claro de huellas de botas que conducían en línea recta desde el área cerca del carrusel hacia el lugar donde el cuerpo de Claude Armitage había sido descubierto. El rastro era fácil de identificar. Lake continuó hacia adelante. Su paso se desaceleró mientras se concentraba en el sendero. Había cubierto quizás 30 yardas cuando se detuvo abruptamente, mirando a su alrededor con aparente confusión. Digo, esto es bastante extraño. Las huellas simplemente se detienen. El inspector Slack avanzó para unirse a su sargento. ¿Qué quiere decir con se detienen? Exactamente eso, señor. En un momento están claras como el día, conduciendo directamente hacia el centro del estanque, y al momento siguiente, no hay nada, como si la persona simplemente hubiera desaparecido. La señorita Marple se acercó al lugar donde terminaba el sendero, sus ojos agudos captando cada detalle del hielo circundante. La huella final fue tan clara como todas las demás, presionada firmemente en la nieve ligera que se había acumulado antes de las festividades de la noche anterior. Pero más allá de eso, no había nada más que hielo sin marcar que se estiraba hacia el agujero donde se había encontrado el cuerpo. Lo más curioso, murmuró Miss Marple, caminando lentamente por el área en un círculo en expansión. Dime, inspector, ¿qué haces con esto? El inspector Slack se rascó la cabeza, desconcertado. Bueno, es imposible, ¿no? La gente no solo desaparece en el aire. Debe haber alguna explicación. De hecho, debe haberla, respondió Miss Marple. Y sospecho que la explicación no radica en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos ver, o más bien, en lo que no estamos viendo correctamente. Miss Marple continuó su examen metódico del hielo circundante. Su atención no se centró en la superficie en sí, sino en las variaciones sutiles en el color y la textura que revelaba la luz de la mañana. Fue el sargento Lake quien notó algo significativo. Señorita Marple, hay algo bastante extraño en el hielo aquí. Se ve diferente, de alguna manera. Ella se unió a él en un lugar a unos 10 pies de donde terminaban las huellas.
El hielo en esta área parecía ligeramente elevado, formando una serie de parches aproximadamente circulares, apenas visibles bajo el polvo de nieve. ¡Qué interesante!, dijo Miss Marple, arrodillándose cuidadosamente para examinar uno de los parches más de cerca. Se quitó la nieve para revelar lo que parecía ser una superficie de madera, pintada de rojo descolorido y parcialmente oculta por la formación de hielo a su alrededor. ¿Qué demonios es eso?, preguntó el inspector Slack. A menos que esté muy equivocada. Es una tapa de barril. Y mire aquí. Se movió a otro parche. Y aquí también. Alguien ha organizado una serie de tapas de barril a través del hielo, creando un camino de escalones que sería casi invisible, a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. El inspector Slack empezaba a entender. ¿Quiere decir que alguien podría haber cruzado estas tapas, sin dejar huellas en el hielo en sí? Exactamente, asintió Miss Marple, examinando las tapas con creciente emoción. Lo más discreto posible. Lo más significativo era que una de las tapas tenía un frotis distinto de pintura roja que parecía fresca, a pesar del clima frío. ¿Pintura roja?, observó el inspector Slack. Y mencionó ayer que una franela roja fue encontrada en los patines de la víctima. Así es. Y también noté ayer que los postes del carrusel estaban pintados con un tono rojo similar. Sería bastante fácil para alguien que trabaje con, o alrededor del carrusel, adquirir tal pintura en su ropa o herramientas. El doctor Haddock, que había llegado durante la investigación, examinó cuidadosamente el frotis de pintura. Definitivamente es fresca, y coincide con el esquema de color utilizado en toda la feria. Pero eso no necesariamente reduce significativamente nuestra lista de sospechosos. Cualquiera involucrado en la construcción de la feria habría tenido acceso a esa pintura. Eso es cierto, coincidió Miss Marple. Pero combinada con las huellas y el método empleado, se sugiere a alguien con un conocimiento considerable de la geografía del estanque y de la feria. Alguien que podría moverse sin levantar sospechas, y que tenía tanto los medios como la oportunidad de crear este elaborado engaño. El inspector Slack estaba cada vez más frustrado. Todo muy inteligente, estoy seguro, pero aún no sabemos quién hizo estas huellas en primer lugar. Podrían pertenecer a cualquiera de nuestros sospechosos. En realidad, inspector, creo que podemos ser más específicos que eso, dijo Miss Marple, señalando una muesca distintiva en el patrón de la última huella clara. Esta marca en particular debería ser bastante fácil de igualar con la bota correcta, y sospecho que cuando la compare con el calzado de nuestros diversos sospechosos, encontrará una coincidencia muy interesante. Se detuvo, mirando cuidadosamente a través del hielo hacia el carrusel, que permanecía en silencio y quieto a la luz de la mañana. Hay algo más que me preocupa sobre todo este arreglo. La persona que creó este camino sabía exactamente dónde colocarlo, lo que sugiere un conocimiento íntimo no solo del estanque, sino también de los probables movimientos del señor Armity durante la noche. ¿Qué quiere decir?, preguntó el sargento Lake. Considere el posicionamiento, sargento. El camino conduce directamente al lugar donde se cortó el agujero. Eso significa que la persona que lo arregló sabía de antemano exactamente dónde necesitaría estar el señor Armitage. Alguien capaz de predecir sus movimientos con considerable precisión, o alguien, agregó en silencio, que estaba en posición de influir directamente en ellos. Inspector, dijo mientras caminaban hacia la aldea, creo que sería prudente examinar con mucho cuidado las botas usadas por cada uno de nuestros sospechosos. Y me gustaría saber más sobre la disposición de esas tapas de barril. Alguien se tomó un trabajo considerable para colocarlas exactamente en las posiciones correctas, y dudo mucho que se haya hecho en el momento. El inspector Slack asintió sombríamente. Bien, señorita Marple. Y creo que es hora de tener otra conversación, más puntiaguda, con nuestro amigo Ben Paretta. Parecen mucho a las botas de un hombre trabajador para mí, y esa muesca en la suela debería ser bastante fácil de identificar. La tarde trajo consigo una sensación de urgencia que había estado construyéndose desde el descubrimiento de las tapas del barril. El inspector Slack, armado con la evidencia de la huella de bota distintiva, se dio a la tarea metódica de examinar el calzado de cada sospechoso. Miss Marple, mientras tanto, se encontró atraída una vez más al rompecabezas del termo faltante que Morty Spence había mencionado durante su entrevista.
Fue mientras contemplaba este aspecto particular del caso cuando la propia Morty se acercó a ella, fuera de la tienda del pueblo, con el rostro preocupado de alguien que acababa de recordar algo importante. «Señorita Marple», dijo Morty, un poco sin aliento por haberse apresurado. «He estado pensando en lo que le dije al inspector ayer, sobre mis suministros manipulados. Sí, querida, el termo faltante que mencionaste. Eso es. Me he estado preguntando si debía haber dicho más al respecto. Verá, no era cualquier termo viejo. Era algo bastante sustancial. Muy pesado, incluso vacío. El padre de Ben lo había usado para llevar sidra caliente a los trabajadores durante las temporadas de cosecha. El interés de Miss Marple se encendió de inmediato. «Pesado, ¿dices? ¿Podrías describirlo con más precisión?» «Oh, sí. Era una pieza vintage adecuada, hecha de metal grueso, con una boca ancha y una tapa que se atornillaba. El tipo de objeto que podría contener un cuarto o más. Ben había mencionado que había pertenecido a su padre, y a su abuelo antes que él. Una verdadera reliquia familiar. ¿Y cuándo lo viste por última vez?» Morty frunció el ceño, concentrándose. «Estoy segura de que estaba allí cuando instalé mi puesto, a primera hora de la tarde. Lo recuerdo específicamente porque lo llené con sidra caliente y lo puse en la parte posterior de mis suministros como reserva, en caso de que el cacao se acabara. Pero esta mañana, cuando revisé mi caja, ya no estaba. Se había ido por completo, y la cerradura había sido forzada, como le mencioné al inspector. Pero esto es lo que me ha estado preocupando, señorita Marple. La cerradura fue forzada desde el interior». Este detalle hizo que Miss Marple se detuviera en su reflexión. «¿Desde dentro? ¿Estás completamente segura?» «Absolutamente. El metal estaba doblado hacia afuera, como si alguien hubiera estado encerrado dentro de la caja, y hubiera tenido que salir por la fuerza. Pero eso es imposible, ¿no? La caja no es lo suficientemente grande para una persona». La señorita Marple encontró esta información profundamente intrigante. «Dime, señora Spence, ¿estaba el termos vacío cuando fue tomado?» «Eso es todo. No creo que lo fuera. Lo llené de sidra caliente, como mencioné, y no recuerdo a nadie que haya solicitado sidra durante la noche. La mayoría de la gente quería cacao debido al frío. Entonces, el termos habría contenido sidra caliente durante toda la noche. Debería haberlo hecho, sí, aunque ahora sería bastante frío». Miss Marple agradeció a Morty por esta información adicional y se dirigió pensativamente hacia el taller de Ben Parita. El establecimiento del carpintero estaba ubicado en un granero convertido en el borde del pueblo, y cuando se acercaba, podía escuchar el sonido de alza y martilleo que indicaba que estaba en el trabajo. El taller era un lugar fascinante, lleno del caos organizado que parecía caracterizar a los artesanos exitosos en todas partes. Herramientas colgadas en arreglos precisos en las paredes, madera apilada en pilas ordenadas según el tipo y el tamaño, y el aire lleno del aroma agradable de virutas de madera y aceite de linaza. El propio Ben estaba inclinado sobre un banco de trabajo, planeando cuidadosamente un roble. Levantó la vista cuando entró la señorita Marple, y ella notó inmediatamente que su rostro tenía una expresión algo demacrada, como si no hubiera dormido bien. «Señorita Marple», dijo, colocando su cepillo con cuidadosa precisión. «No supongo que has venido a las reparaciones de muebles». «No exactamente, señor Peta. Me preguntaba si podría preguntarle sobre el termos que la señora Spence mencionó, el que pertenecía a su familia». La expresión de Ben se endureció. «¿Y eso? Bueno, ella mencionó que había desaparecido de sus suministros, y pensé que podría estar preocupado porque se robe una herencia familiar. Bien. Estas cosas suceden. Estoy seguro de que eventualmente aparecerá». La señorita Marple caminó lentamente alrededor del taller, sus agudos ojos observando las diversas herramientas y materiales. Cerca de la parte trasera de la habitación, notó un banco de trabajo que parecía haber sido limpiado recientemente, su superficie con la humedad reveladora del fregado fresco. «Mantiene su taller muy ordenado, señor Peta. Esa es la marca de un buen artesano. Las herramientas duran más cuando se cuidan adecuadamente», respondió Ben, aunque su voz carecía de su convicción habitual. «De hecho, y noto que usas franela roja para tus trapos de limpieza. Muy práctico para aplicar aceites y acabados».
Ben se tensó al oír esas palabras. La franela roja es buena para muchas cosas. No deja pelusa como lo hace el algodón. La señorita Marple se acercó más al banco de limpieza. A pesar del reciente fregado, pudo detectar el débil pero inconfundible aroma de aceite de linaza, recientemente aplicado y aún no del todo absorbido. Señor Peta, dijo gentilmente, me pregunto si le importaría si tomara prestado el termos de su familia por un corto tiempo. Para fines de comparación, usted lo entiende. Le dije que falta, robado de los suministros de la señora Spence. Sí, pero seguramente tiene otros. O tal vez ya ha recuperado este. La cara de Ben se volvió pálida y sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba sus herramientas. No sé a qué te refieres, señorita Marple, pero no aprecio estas preguntas. Creo que sabe a lo que me refiero, señor Peta, y creo que si examinamos sus botas con cuidado, encontraríamos una muesca distintiva en la izquierda, una que coincidiría con ciertas huellas que se encontraron en el estanque esta mañana. El silencio que siguió fue profundo. Ben se quedó inmóvil por un largo momento, sus ojos fijos en el banco de trabajo frente a él. Cuando finalmente habló, su voz apenas estaba por encima de un susurro. Nunca quise que sucediera como lo hizo. La señorita Marple esperó pacientemente, sabiendo que la historia completa surgiría en su propio tiempo. El termos está en la trastienda, continuó Ben, escondido debajo de un lienzo antiguo. Lo limpié lo mejor que pude, pero todavía hay una abolladura en el borde donde golpeó. Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Dónde golpeó al señor Armity? La señorita Marple terminó suavemente. Ben asintió miserablemente. Solo tenía la intención de hablar con él, preguntar sobre el dinero que me debía. Pero cuando lo vi cambiar esos puntajes, dándole marcas a la pareja de Eric Lovell que no merecían, supe lo que significaba. ¿Qué significaba, señor Peta? Yo aposté una suma sustancial a que Hannah ganara la competencia. El dinero que me debía, más todo lo que pude reunir. Estaba tan seguro de que ganaría. Las probabilidades eran buenas, porque la gente sabía que la pareja de Eric era favorecida. La señorita Marple estaba empezando a entender. Pero el cambio del señor Armitage en los puntajes habría significado que la pareja de Eric ganara. Exactamente. Y no podía permitirme perder ese dinero. Señorita Marple, tengo deudas, deudas graves, con personas que no son comprensivas con los pagos atrasados. Así que atrajo al señor Armitage al agujero que había preparado. Le dije que había notado una debilidad en el hielo, que debía ser examinada por razones de seguridad. Llegó voluntariamente, confiando en mí debido a mi reputación de precaución sobre las condiciones de hielo. La voz de Ben se rompió ligeramente mientras continuaba. El termos todavía estaba caliente por la sidra que la señora Spence había puesto en él. Lo había tomado antes, planeando devolverlo antes de que ella lo notara. Pero cuando vi lo que Claude estaba haciendo con esos puntajes, perdí el control, y lo golpeé con el termos. Una vez, solo una vez, pero fue suficiente. Cayó hacia atrás a través del agujero que había preparado. Cuando logré sacarlo, ya era demasiado tarde. Ya se había ido. La señorita Marple se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la tragedia de la situación. Los párpados del barril, el camino elaborado a través del hielo, los había establecido antes, pensando que podría necesitar una forma de acercarme al área del jurado sin ser visto. Sabía que a Claude a veces le gustaba examinar la superficie del hielo antes de tomar sus decisiones finales. ¿Y las huellas que terminaban tan misteriosamente? Llevé mis botas regulares hasta el borde del camino del barril. Luego me cambié a mis botas de patinaje para cruzar las tapas, y me cambié de nuevo cuando volví a la orilla. Pensé que confundiría a cualquiera que intentara seguir mi rastro. El horror completo de la naturaleza premeditada del crimen comenzaba a revelarse ante Miss Marple. Este no fue un crimen pasional, señor Peta. Lo había planeado cuidadosamente. La cara de Ben se arrugó. No el asesinato. Nunca eso. Solo quería asegurarme de que Hannah ganara, para recoger mi apuesta. Pero cuando vi a Claude cambiar esos puntajes, cuando me di cuenta de que mis planes estaban arruinados, sacudió la cabeza impotente. Supongo que me quedaré por ello. La señorita Marple miró a este hombre roto con una mezcla de tristeza y comprensión. Creo que, señor Peta, lo primero que debemos hacer es localizar ese termos. El inspector Slack querrá examinarlo con mucho cuidado.
A pesar de la confesión de Ben Paretta, la señorita Marple se encontró preocupada por ciertos aspectos del caso que no coincidían con su relato. Cuando regresó al centro de la aldea esa noche, su mente trabajaba sobre las diversas inconsistencias que habían comenzado a acumularse, como nieve en las esquinas de sus pensamientos. La propia Hannah Armitage, en cuestión, durante la confesión llorosa de Ben, había mencionado su certeza de que Hannah ganaría la competencia. Sin embargo, la señorita Marple recordó claramente el comportamiento nervioso de la mujer joven durante su entrevista. Había habido algo en los ojos de Hannah que sugería que sabía más sobre la muerte de su tío de lo que había revelado. Fue esta duda molesta lo que llevó a la señorita Marple a sugerir al inspector Slack que mantuvieran vigilancia en el estanque durante las horas nocturnas. Tengo la sensación de que ella cree que nuestra investigación puede no ser tan completa como parece, dijo. El inspector Slack, agotado por las revelaciones del día y ansioso por cerrar lo que parecía ser un caso directo, fue inicialmente reacio. Señorita Marple, tenemos una confesión, un arma homicida y evidencia física clara que vincula a Peta con el crimen. ¿Qué más crees que es probable que descubramos? Quizás nada en absoluto, respondió la señorita Marple diplomáticamente. Pero me sentiría mucho más cómoda si pudiéramos estar seguros de que toda la evidencia se ha asegurado adecuadamente. Y así fue que la señorita Marple se encontró agachada detrás de los restos de la carpa perforada, cerca del borde del Onmedo Upand, acompañada por el sargento Lake, considerablemente menos entusiasta. El joven oficial había sacado la peor parte, por así decirlo, y hacía poco esfuerzo por ocultar su opinión de que estaban perdiendo el tiempo en los caprichos de una anciana del pueblo. La noche era clara y fría, con una luna en cuarto creciente que lanzaba suficiente luz como para permitir la observación sin necesidad de linternas. El estanque yacía ante ellos como una hoja de plata pulida, marcada solo por el rectángulo oscuro donde el agujero había sido cortado y posteriormente ampliado por la investigación policial. Habían estado en posesión durante quizás 2 horas cuando el sargento Lake, de repente, se puso rígido a su lado. Señorita Marple, susurró, hay alguien que viene. De hecho, una figura se acercaba cuidadosamente a través del hielo, moviéndose con el sigilo practicado de alguien que no deseaba ser observado. A medida que la persona se acercaba, la señorita Marple pudo identificar la silueta ligera y el movimiento elegante que solo podía pertenecer a Hannah Armitage. La joven llevaba lo que parecía ser un pequeño paquete envuelto en tela engrasada. Se movió directamente hacia uno de los agujeros que Ben había perforado para sus pruebas de espesor de hielo, arrodillándose junto a él con la precisión cuidadosa de alguien que realizaba una acción ensayada. La señorita Marple observó con gran interés mientras Hannah comenzaba a trabajar en el tapón de nieve que sellaba el agujero. Tomó varios minutos de esfuerzo cuidadoso, pero finalmente logró eliminar la obstrucción. El agua oscura debajo brillaba tenuemente a la luz de la luna. Hannah luego desenvolvió su paquete, revelando lo que parecía ser un fajo de papeles. Sin dudarlo, dejó caer toda la colección en el agua, observando mientras desaparecía bajo la superficie. Luego comenzó el proceso de volver a sellar el agujero, metiendo la nieve en su lugar con la misma atención metódica que Ben había demostrado durante sus preparativos de seguridad sobre el hielo. ¿Debo arrestarla ahora?, susurró el sargento Lake, con la mano moviéndose hacia sus esposas. Todavía no, respondió suavemente la señorita Marple. Veamos qué más podría hacer. Pero las actividades nocturnas de Hannah parecían estar completas. Se levantó de su posición arrodillada, se cepilló la nieve del abrigo y comenzó a regresar hacia el pueblo. Fue solo cuando desapareció de la vista que la señorita Marple señaló al sargento Lake que debía moverse. En ese momento, dijo el joven oficial con satisfacción, eso debería darnos algo concreto para acusarla. Destrucción de evidencia, al menos. De hecho, asintió la señorita Marple, aunque su tono sugería que estaba pensando en cargos considerablemente más graves que la destrucción de evidencia. A la mañana siguiente, trajo al inspector Slack a la cabaña de Hannah con una orden de arresto. La joven recibió la noticia con una compostura que la señorita Marple encontró admirable y reveladora. Supongo que observaron mis actividades anoche, dijo Hannah cuando le aplicaron las esposas. Me preguntaba si alguien podría estar mirando. ¿Qué desechó, señorita Armitage?, preguntó el inspector Slack, sin rodeos. Cartas,
respondió Hannah sin dudar. Correspondencia personal entre mi tío y varios abogados con respecto a cambios en su testamento. Y sintió la necesidad de destruir estas cartas porque, por primera vez, la compostura de Hannah vaciló ligeramente, porque habrían revelado que el tío Claude tenía la intención de dejar toda su propiedad a la caridad. No estaba preparada para un cambio tan dramático en mis circunstancias. De vuelta en la estación de policía, el inspector Slack no perdió tiempo en realizar una entrevista exhaustiva con Hannah. Se permitió a la señorita Marple observar, y ella notó con interés la cuidadosa elección de palabras de la joven, y la ligera vacilación que precedía a cada respuesta. «Señorita Armitage», comenzó el inspector Slack, cuando se enteró de la intención de su tío de cambiar su testamento. «Hace varias semanas. Me pidió que me reuniera con él en su casa para discutir lo que llamó asuntos familiares importantes. Supuse que me iba a contar algunos cambios en sus planes de patinaje, o tal vez anunciar su compromiso. El tío Claude había estado viendo a una viuda del pueblo vecino, pero en su lugar me informó sobre la voluntad. ¿Le explicó sus motivos? Sí. Dijo que había estado reflexionando profundamente y que había decidido que su fortuna sería mejor empleada en beneficio de la comunidad. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando el tío Claude murió, me di cuenta de que, sin el apéndice firmado de su nueva voluntad, yo seguía heredando bajo los términos del documento original. Las cartas habrían proporcionado evidencia de sus intenciones, aunque aún no hubiera legalizado los cambios. Entonces, ¿decidió suprimir esta evidencia para asegurar su herencia? Sí, admitió Hannah en voz baja. No estoy orgullosa de ello, pero sí. El inspector Slack tomó notas con cuidado, y luego levantó la vista con una expresión de satisfacción profesional. Señorita Armitage, la estoy acusando de la destrucción deliberada de evidencia en una investigación de asesinato. El asunto de su herencia será tratado por las autoridades civiles correspondientes. Cuando Hannah fue llevada a las celdas, la señorita Marple se encontró conversando con el inspector Slack sobre las implicaciones más amplias del caso. Entonces, tenemos a Ben Paretta por el asesinato en sí y a Hannah Armitage por destruir evidencia, resumió el inspector. Una conclusión ordenada, si se considera todo. De hecho, asintió la señorita Marple, aunque algo en su tono sugería que no estaba completamente satisfecha con esa resolución. ¿Hay algo más que le preocupe de este caso?, preguntó el inspector Slack, quien había aprendido, con los años, a prestar atención a las reservas de la señorita Marple. Varias cosas, en realidad. Pero en particular, me pregunto sobre el momento de las acciones de Hannah, si sabía sobre los planes de su tío para cambiar su testamento, y si estaba lo suficientemente desesperada como para destruir la evidencia después de su muerte. ¿No podría haber estado lo suficientemente desesperada como para tomar medidas más directas de antemano? El inspector Slack frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que Hannah estuvo involucrada en el asesinato en sí? Estoy sugiriendo, respondió la señorita Marple con calma, que aún no hemos escuchado toda la verdad sobre los eventos de esa noche. Ben Paretta ha confesado golpear al señor Armitage con el termo, pero todavía hay aspectos del caso que no encajan con un simple delito de pasión desencadenado por deudas de juego. Como la señorita Marple estuvo en silencio por un momento, organizando sus pensamientos, el nivel de premeditación involucraba, para una cosa, la disposición cuidadosa de los párpados del cañón, el momento preciso del ataque, en particular, el hecho de que Ben sabía exactamente cuándo y dónde el señor Armitage sería vulnerable. ¿Qué estás pensando?, preguntó el inspector. Estoy pensando, dijo la señorita Marple lentamente, que Ben Paretta puede no haber estado actuando completamente solo. Y sospecho que, antes de que este caso esté realmente cerrado, podemos descubrir que la relación entre nuestros dos sospechosos es bastante más compleja de lo que cualquiera de ellos ha admitido. La mañana posterior al arresto de Hannah trajo un desarrollo inesperado que resultaría crucial para comprender la verdadera secuencia de eventos. En la noche del asesinato de Claude Armitage, un niño de la aldea, que buscaba un disco de hockey sobre hielo perdido cerca de las cañas en el borde del estanque, descubrió que el portapapeles de Claude flotaba entre las orillas congeladas, donde la ligera corriente lo había llevado. El inspector Slack fue convocado de inmediato y llegó a la escena acompañado por la señorita Marple y el doctor Aydock. El portapapeles se recuperó con cuidadosa atención para preservar cualquier evidencia que pudiera contener,
aunque la inmersión prolongada en el agua helada había afectado los materiales. Está anegado, pero no completamente destruido, observó el doctor Aido mientras examinaba los documentos. La tinta ha corrido considerablemente, pero algunas de las marcas siguen siendo legibles. La señorita Marple estudió el portapapeles con la intensa concentración que reservaba para pistas particularmente significativas. Las hojas de puntuación estaban realmente dañadas, pero ciertos detalles permanecían visibles, a pesar del daño por agua. «Inspector», dijo pensativamente, ¿examinaría estos puntajes con cuidado? Creo que puede encontrarlos bastante iluminadores. El inspector Slack miró los papeles manchados, entrecerrando los ojos para distinguir las marcas desvaídas. Difícil de leer, me temo. La tinta se ha corrido considerablemente. Sí, pero observe el patrón de la corrida. Algunas marcas parecen haberse hecho con tinta diferente, o en diferentes momentos. Mire aquí, donde se registran los puntajes para la pareja de Eric Lell. El doctor Aidoc se unió a ellos para examinar el documento. Tiene razón, señorita Marple. Estos puntajes particulares muestran un grado diferente de daño por agua, casi como si estuvieran escritos sobre marcas originales que ya habían comenzado a secarse. Precisamente mi observación. Y observe la mancha de pintura roja en la esquina del portapapeles. El inspector Slack miró hacia donde ella señalaba. En efecto, encontró una mancha pequeña pero distintiva de pintura roja, similar a la que habían descubierto en la tapa del cañón. La misma pintura utilizada en los postes del carrusel. La misma pintura que se encontró en la ropa de trabajo de Ben Paretta y en su taller, agregó la señorita Marple. Pero esto es lo que me parece más interesante sobre estos puntajes, continuó. Muestran que Claude Armitage cambió sus marcas originales para la pareja de Eric Lell, levantándolas considerablemente. ¿Levantándolas?, repitió el inspector. Pero, según nuestras entrevistas, el señor Armitage había puntuado a los patinadores de Eric particularmente bajos en competiciones anteriores. Parece poco probable que de repente se volviera más generoso en su juicio. La señorita Marple asintió lentamente. A menos que, por supuesto, intentara corregir lo que percibía como una injusticia previa, o a menos que respondiera a alguna forma de presión o inducción. El doctor Aidoc estaba estudiando los puntajes con más cuidado. Si estas marcas revisadas son exactas, la pareja de Eric Lell habría ganado la competencia por un margen considerable. Eso habría trastocado las expectativas de varias personas. En particular, dijo la señorita Marple en voz baja, habría molestado a cualquiera que hubiese apostado por la victoria segura de Hannah Armitage. Las implicaciones de este descubrimiento llevaron al inspector Slack a solicitar otra entrevista con Ben Paretta. El carpintero fue traído de su celda luciendo demacrado y derrotado. Su confesión del día anterior claramente había tenido un gran costo emocional. «Señor Paretta», comenzó el inspector Slack, «hemos recuperado el portapapeles de puntuación del señor Armitage, y plantea algunas preguntas interesantes sobre la secuencia de eventos en la noche de su muerte». Ben levantó la vista con ojos apagados. «Te he dicho todo lo que sucedió. Lo golpeé con el termo cuando lo vi cambiar los puntajes. No hay nada más que decir». «Pero eso es justo el punto», intervino suavemente la señorita Marple. «La evidencia sugiere que Armitage estaba cambiando los puntajes a favor de Eric Lell, no en su contra. Estaba elevando las marcas, lo que le habría dado la victoria a la pareja de Eric». La cara de Ben pasó por una serie de expresiones mientras procesaba esta información. «Eso es imposible. Claude nunca». Él despreciaba a los patinadores de Eric. Todos lo sabían. Aparentemente, no todos estaban en lo correcto en esa suposición, respondió la señorita Marple. La pregunta ahora es, ¿por qué el señor Armitage decidió revertir su posición anterior? Y, más importante aún, ¿por qué este cambio en la puntuación lo llevó a una acción desesperada? Quizá alguien más había invertido mucho en que Hannah ganara. Cambiar los puntajes para favorecer a la pareja de Eric Lell, murmuró el inspector. Hacía inevitable su victoria. Habría enfurecido a quienes apostaron en contra. «Nunca quise matarlo», dijo Ben, con la voz rota. «Solo quería evitar que presentara esas puntuaciones revisadas». Pero el termo era más pesado de lo que esperaba, y cuando lo golpeé, él cayó hacia atrás, justo en el agujero. El agujero que había preparado de antemano. «Sí, pero no para matarlo».
Pensé que si lo asustaba, reconsideraría su puntuación. La señorita Marple lo miró con atención mientras hacía esta negación. Paretta, dijo suavemente, creo que puede haber más en esta historia de lo que nos has contado. Las acciones de Hannah al destruir esas cartas sugieren que tenía un conocimiento considerable sobre las posibles consecuencias de la muerte de su tío. ¿Estás completamente seguro de que ella ignoraba por completo sus planes? El silencio de Ben se prolongó lo suficiente como para responder por sí solo. Cuando finalmente habló, su voz era resignada. Tendrás que preguntarle a Hannah sobre eso tú mismo. He dicho todo lo que voy a decir sobre su participación. El inspector Slack intercambió una mirada significativa con la señorita Marple. Estaba quedando claro que la verdad completa sobre los eventos de aquella noche de invierno era más compleja de lo que habían revelado la confesión de Ben o el arresto de Hannah por destruir evidencia. Fue el reverendo Leonard Clement quien primero llamó la atención sobre el asunto peculiar del reloj de la iglesia, aunque en ese momento ninguno de ellos reconoció su importancia para el caso. Había llegado a la estación de policía esa mañana en un estado de leve agitación, llevando consigo el tipo de preocupación precisa por los detalles que la señorita Marple siempre había encontrado admirable en los clérigos. Inspector Slack, comenzó sin preámbulo, me temo que ha habido cierta irregularidad con el reloj de nuestra iglesia. Está funcionando rápidamente, exactamente 2 minutos, y no puedo dar cuenta de la discrepancia. El inspector Slack, que estaba revisando la confesión de Ben Paretta por tercera vez, levantó la vista con impaciencia apenas disimulada. Estoy seguro de que no es nada que no pueda esperar, reverendo. Estamos bastante ocupados con asuntos más apremiantes. Pero ese es el punto, persistió el reverendo. El reloj era perfectamente preciso en la mañana de la Feria Frost. Lo revisé yo mismo con mi reloj de bolsillo antes de que comenzaran las festividades nocturnas. Sin embargo, ahora, está consistentemente 2 minutos adelantado y no puedo encontrar una explicación mecánica para el cambio. Miss Marple, que había estado sentada en silencio en la esquina durante la feria, revisando las diversas pruebas que habían recolectado, repentinamente mostró un interés agudo. El tiempo, dijo con tono pensativo. Antes de cualquier evento parroquial, particularmente uno que implique una programación precisa, como la exposición de patinaje. Inspector, creo que debemos investigar este asunto del reloj más a fondo. Y creo que deberíamos hablar con quien fuera responsable la noche de la feria. Él mencionó que tenía experiencia con dispositivos mecánicos y se ofreció a ahorrarme el problema de subir las escaleras de la torre. Encontró alguna dificultad con el mecanismo. El reverendo la acompañó, junto con el sargento Lake, que llevaba una poderosa antorcha eléctrica. Examinaron los engranajes con la atención cuidadosa de alguien familiarizado con su operación normal. ¿Confusión sobre el momento de los eventos?, murmuró Miss Marple, reflexiva. Podría haber creado una situación en la que la campana que indicaba el final de la competencia sonara en un momento en que nadie la esperaba. Los patinadores, los jueces, la audiencia, todos habrían sido sorprendidos por la señal inesperada. El inspector Slack comenzaba a entender. ¿Está sugiriendo que Ben usó la campana como distracción? Más que eso, dijo ella con gravedad, sugiero que la usó como el momento preciso para cometer su crimen. Cuando sonó esa campana inesperada, la atención de todos se habría centrado en la plataforma de jueces, esperando que Claude Armitage apareciera para la presentación del trofeo. Nadie habría estado observando el área cerca del agujero, donde estaba teniendo lugar el asesinato real. El sargento Lake consultó su cuaderno. Según las declaraciones de testigos, hubo considerable confusión sobre el momento de la campana final. Varias personas mencionaron que pareció sonar antes de lo esperado. El reverendo asintió lentamente. Eso explicaría la discrepancia de 2 minutos. Si Ben adelantó el reloj durante su visita a la torre, la campana habría sonado 2 minutos antes, y el reloj habría seguido corriendo rápido desde entonces. Miss Marple se apartó de la ventana, su expresión grave. Lo que significa, dijo, que el crimen de Ben Paretta fue aún más premeditado de lo que inicialmente creímos. No perdió los estribos cuando vio a Claude cambiar los puntajes. Había planeado toda la secuencia de eventos, incluido el momento preciso en que tendría la oportunidad de atacar. Regresaron por las escaleras de la torre en silencio contemplativo, cada uno absorbido por las implicaciones de este descubrimiento. Al llegar a la estación de policía,
El inspector Slack ordenó de inmediato que Ben Paretta fuera traído de su celda para otra entrevista. La apariencia de Ben se había deteriorado notablemente desde su confesión. El peso de su culpa y la perspectiva de su destino habían dejado un impacto visible. Se sentó encorvado en su silla, como un hombre que había renunciado a toda esperanza. Señor Paretta, comenzó el inspector Slack, descubrimos que manipuló el reloj de la iglesia la noche del asesinato. ¿Le importaría explicar por qué? Ben levantó la vista con ojos apagados, y por un momento Miss Marple pensó que podría negarse a responder. Pero luego pareció decidirse, como si reconociera que la verdad completa ya no podía evitarse. Necesitaba saber exactamente cuándo terminaría la exposición, dijo en voz baja. Tenía que cronometrar todo con precisión, arrastrarme hasta el agujero, golpearlo, deshacerme del cuerpo y regresar a la multitud antes de que alguien notara que me faltaba. Entonces, adelantó el reloj para crear el tiempo que necesitaba, dedujo el inspector. Sí, asintió Ben, derrotado. Lo adelanté 2 minutos mientras supuestamente estaba revisándolo. Eso me dio la ventana exacta que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Miss Marple lo observó en silencio. El acto espontáneo que había descrito en su confesión ya no tenía sentido. Esto había sido planeado meticulosamente. Organizaron las diversas pruebas sobre una mesa improvisada. El termo abollado, que aún llevaba rastros de aceite de linaza, con un borde distintivo que coincidía con la herida en el cráneo de Claude Armitage. Los fragmentos de franela roja que habían quedado atrapados en los patines de la víctima, la hoja de puntaje, con sus alteraciones reveladoras, y las herramientas que Ben Paretta había usado en su taller. Su compostura finalmente comenzó a quebrarse bajo el peso de la evidencia acumulada. Era como un bordado particularmente complejo, reflexionó Miss Marple, cada hilo cuidadosamente rastreado hasta su lugar apropiado en el patrón general. Sabíamos que los puntajes de evaluación no favorecerían la victoria de Hannah. Habíamos visto evidencia de que Hannah destruyó la correspondencia relacionada con los planes de su tío de cambiar su testamento. Pero yo creo que la verdadera historia es considerablemente más compleja de lo que estos hechos sugieren. Se acercó a la mesa de evidencia, recogió el termo y lo giró lentamente entre sus manos. Este termo, dijo con suavidad, nos dice varias cosas importantes. Primero, estaba lleno de sidra caliente de los suministros de Morty, lo que significa que fue tomado en algún momento durante la noche de la feria. En segundo lugar, lleva rastros de aceite de linaza del taller de Ben, lo que indica que fue manejado por alguien que había estado trabajando recientemente con madera. Y tercero, continuó Miss Marple con tono firme, su peso, cuando está lleno de líquido caliente, lo convierte en un arma formidable. El inspector Slack asintió lentamente. Todo lo cual, dijo, apoya la confesión de Ben. En efecto, lo hace, concedió Miss Marple, pero considere esto. Ben afirma que tomó el termo con la intención de devolverlo antes de que la señora Spence notara su ausencia. Sin embargo, la señora Spence nos ha dicho que su caja de suministros estaba cerrada, y que la cerradura fue forzada desde dentro. Hubo un silencio expectante. ¿Cómo se fuerza una cerradura desde el interior de una caja que es demasiado pequeña para contener a una persona? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras todos consideraban sus implicaciones. La respuesta, prosiguió Miss Marple con calma, es que la cerradura no fue forzada por alguien dentro de la caja, sino por alguien que quería que apareciera de esa manera. Alguien que tenía una llave para la cerradura, que retiró el termo legítimamente, y luego dañó la cerradura para crear la impresión de un robo. Morty Spence frunció el ceño, sorprendido. Pero, yo solo le di una llave a Hannah. Exactamente, dijo Miss Marple suavemente. Porque, como uno de los miembros del comité organizador, necesitaba acceso a los suministros durante toda la noche. La cara de Hannah se volvió muy pálida, pero no dijo nada. Miss Marple tomó el portapapeles con las hojas de puntaje dañadas por el agua. Este documento revela que Claude Armitage cambió los puntajes de Eric Lell a su favor, lo cual contradice su tratamiento anterior, mucho más duro, hacia los patinadores de Eric. Pero también nos muestra algo más. Sostuvo el portapapeles a la luz. Esta mancha de pintura roja en la esquina coincide con la pintura de los postes del carrusel. Se volvió directamente hacia Hannah. Usted fue responsable de decorar el carrusel, ¿no es así, señorita Armitage?
Habría tenido pintura en sus manos o en sus guantes al manipular el portapapeles de su tío. Eso no prueba nada, respondió Hannah, aunque su voz carecía de convicción. Quizá no por sí solo, dijo Miss Marple. Pero cuando se combina con el resto de la evidencia, empieza a pintar una imagen muy distinta de los eventos de esa noche. Se acercó a la ventana de la casa del bote, mirando el estanque, donde el hielo comenzaba a mostrar señales más pronunciadas del deshielo próximo. Creo que lo que realmente ocurrió fue esto. Hannah se enteró de los planes de su tío de cambiar su testamento, dejándola sin nada. También sabía que él había hecho una apuesta sustancial, que ella pensaba segura, en su propia victoria. Cuando se hizo evidente que su tío estaba reconsiderando su actitud severa hacia Eric Lell, comprendió que se enfrentaba a la ruina financiera. Se dio vuelta para encarar al grupo reunido. Hannah se acercó a Ben Paretta, sabiendo de sus propias dificultades económicas y de su apuesta en la victoria. Juntos idearon un plan para asegurarse de que Claude Armitage no pudiera presentar los puntajes revisados, los cuales les costarían a ambos lo que más valoraban. Ben Paretta rompió finalmente su silencio. No, Hannah no tuvo nada que ver con la planificación. Actué solo. Eso es muy caballeroso de su parte, señor Paretta, dijo Miss Marple con un dejo de tristeza. Pero me temo que la evidencia sugiere lo contrario. El nivel de coordinación necesario para este crimen, el ajuste del reloj de la iglesia, la colocación de los tablones sobre el agujero en el hielo, la selección del arma homicida. Todo esto requería conocimientos que usted no poseía por sí solo. Tomó un trozo de franela roja de la tabla de evidencia. Hannah conocía los hábitos de su tío mejor que nadie. Sabía que él respondería a un aviso sobre la seguridad del hielo, por su fuerte sentido del deber. Ella le proporcionó acceso al termo mediante su llave de los suministros. Y lo más importante, estaba en posición de observar el juicio, y de darle la señal exacta a Ben cuando su tío modificó los puntajes. Fue entonces cuando el asesinato se volvió necesario. El inspector Slack se inclinó hacia adelante, alerta. ¿Está diciendo que trabajaban juntos desde el principio? Creo que Hannah fue la arquitecta del plan, dijo Miss Marple, y que Ben fue el ejecutor, reacio. Sí, pero cómplice. La evidencia de la premeditación, continuó, el ajuste del reloj, la ruta elaborada de entrada y escape, la cuidadosa eliminación del cuerpo. Todo esto requirió a alguien con conocimiento íntimo de la feria y del comportamiento probable del señor Armitage. Hannah finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. No puedes probar nada de esto. Quizá no al estándar requerido para una condena por asesinato, admitió Miss Marple con honestidad. Pero creo que hay suficiente evidencia para establecer su papel como cómplice antes del hecho. El doctor Haddock, que había estado escuchando en silencio, intervino por primera vez. ¿Qué fue lo que le dio la certeza final sobre la participación de Hannah? Las cartas que destruyó, respondió Miss Marple sin vacilar. Si realmente no hubiera tenido conocimiento del asesinato de su tío, esas cartas le habrían sido indiferentes. Su destrucción solo tiene sentido si sabía que la muerte no fue accidental, y que esas cartas constituían evidencia de un motivo. Hannah bajó la mirada. Su rostro era una máscara de derrota. Cargos de conspiración para cometer asesinato, concluyó Miss Marple. Y de complicidad antes del hecho. Se volvió hacia la ventana nuevamente, mirando el estanque helado. Porque, tarde o temprano, la verdad, como el cuerpo que se oculta bajo el hielo, siempre sale a la superficie cuando el deshielo finalmente lo libera. Lady Dolly, con un suspiro, murmuró. No importa cuán cuidadosamente se haya ocultado. Miss Marple asintió pensativamente. En efecto lo hace, mi querida Dolly. En efecto lo hace.